buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al segundo día del ciclo de conferencias de la Semana Académica de Comercio Internacional. El día de hoy vamos a iniciar con una invitada de lujo. Va a hablar acerca de la logística internacional y la importancia y competitividad en las empresas. Dale la siguiente, por favor. Quiero hablar un poquito acerca de la licenciada Samantha Hernández. Licenciada Samantha Hernández Gastelum, orgullosamente egresada de esta institución, Objetivo de Comercio Internacional. Ya 2014 al 2016 estuvo trabajando, incluso desde sus estudios profesionales de licenciatura, estuvo trabajando en Nissan Abojoa, en el área de mercadotecnia, crédito y cobranza, y se dedicó a hacer varias funciones. 2016 también trabajó en Info y Expo Consultores como auxiliar de desarrollo de proyectos de exportación, investigación de mercados y logística. En 2018 tuvo la oportunidad de trabajar en el Estado de México, en la empresa Películas y Empaques Especiales, en atención de clientes, recepción de órdenes de compra, planeación de envíos, embarques, etcétera. Al día de hoy, la licenciada Samantha Hernández, desde 2019, labora en Bioderpark SADCB como coordinadora de logística nacional e internacional. Y pues obviamente el haber platicado con ella y decirle que nos viniera a dar este tema, pues obviamente por su expertise en lo que ella está manejando actualmente. Entonces, tanto los que están ahí en sala, en virtual, como los que están aquí en el aula magna, pues les agradecemos su puntual asistencia. Pues, sin más preámbulo, Samantha, agradecemos mucho tu atención y pues adelante. Hola, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Samantha Hernández, como ya mencionan. Complementando lo que comenta un poco, yo egresé en 2017. Empecé mi interés en la logística trabajando en mi tesis. Me enfoqué en el aprovisionamiento, que es una de las partes primarias de la logística. Ahí fue donde empecé a descubrir, ¿no?, el interés y hacia qué área me quería especializar. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no?, que entramos a la carrera y específicamente en comercio internacional, sabemos que es de bastantes áreas, ¿no? Mercadotecnia, finanzas, comercio exterior en específico, logística. Yo no sabía a qué me quería especializar, fue como fui descubriendo, ¿no? Entonces, eh, así fue como llegué con este tema y a mi trabajo ahora en Bioderpack. Llegué con conocimientos básicos. Como ven, en la experiencia previa no tenía nada relacionado a logística, si era cosas administrativas, atención al cliente, pero nada en detalle, ¿no?, de la logística internacional. Ahí fui aprendiendo y pues todo lo que les voy a compartir aquí es un poco de lo que he aprendido de todos estos años trabajando en la empresa. Mi puesto es coordinador de logística, me encargo de envíos nacionales como internacionales. Hay una persona encargada de recepción de pedidos globales y ella nos transmite los que nos toca surtir a nosotros. Somos una de las dos plantas que fabrican el producto que manejamos. Si le podemos dar siguiente, por favor. La empresa se llama Bioderpack SADCB, es la razón social aquí en México. Pertenecemos al grupo, la marca de productos es Agrinos. Nos acaba de comprar una empresa que se llama American Vanguard Company, que engloba diferentes compañías de fertilizantes, tanto químicos y todos los tipos de productos aplicados a agricultura, incluso ganadería y otros sectores. Nosotros nos dedicamos a la manufactura de bioestimulantes nutricionales que son orgánicos. Producimos los fertilizantes a base de la cabeza de camarón. Como dicen, no ponemos químicos, entonces pues está enfocado a ese mercado en particular, como se menciona ahí, los agricultores. Y en las ventas tenemos alcance aquí a nivel nacional en México. Hacemos envíos a Estados Unidos, a Canadá, tenemos envíos a Colombia, Brasil, China, India, Ucrania, España y con proyecciones a abrir a nuevos mercados.
Bueno, ahí no se ve, pero ahí abajo vienen las páginas de las dos empresas, por si gustan revisar ahí la información. Siguiente, por favor. Bueno, yo aquí les comparto un breve resumen de las actividades principales que desarrollo en lo que tiene que ver en mi puesto. Si se fijan, son bastantes, aplica desde la recepción de pedidos que me los hacen llegar, yo soy quien los recibo, yo soy quien los detona internamente en la empresa, hacemos la planeación, trabajamos con cotizaciones, seleccionamos los medios de transporte, trabajamos con el despacho aduanal y el seguimiento hasta la entrega en destino final, dependiendo de las cláusulas que tengamos con los clientes. Ahorita no voy a profundizar en eso, pero más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle el proceso, cómo lo realizamos. Siguiente, por favor. Para empezar y darnos un poquito de contexto, no sé si la mayoría son de logística o de otras carreras, no sé en qué semestres estén, alguien que me pueda dar una noción de qué entienden por logística o qué saben de logística. Sí, en pocas palabras es eso. Aquí les comparto un concepto del Consejo de Profesionales de la Cadena de Suministros, que en resumen es eso, ¿no? La planificación, implementación y control de procedimientos para el transporte y almacenamiento eficiente de las mercancías y tanto el flujo de información. Busca poner un bien o un producto desde un punto A un punto B. Y por otro lado, como está relacionado a esta charla, tenemos aquí el concepto de competitividad, que si investigamos, hay diferentes ideas y percepciones de la competitividad. En resumen, y lo que les puedo decir en mis palabras con lo que he investigado, es que se refiere a lo que la empresa puede hacer para sobresalir en el mercado, ¿no? Resaltar entre la competencia, vaya. Entonces, aquí este concepto dice que el éxito empresarial recae en la capacidad organizativa de anticiparse y reaccionar a las exigencias de los mercados. Dice que aquí un factor clave es la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Entonces, ¿cómo vas a sobresalir entre la competencia? ¿Qué tienes ese plus? ¿Qué es ese plus que tienes para sobresalir? Tienes que tener mucho en cuenta que seas capaz de adaptarte porque el mercado, las exigencias de los clientes pues son cambiantes, el ambiente de la logística también es cambiante, entonces tener esa capacidad de adaptación y flexibilidad. Siguiente, por favor. Ahora bien, nos enfocamos a lo que es el tema o el concepto de la logística internacional. Para empezar, me gustaría mencionar que la logística internacional es un mundo de información, de actividades, de procesos que hay que seguir. Aquí un breve resumen es que es el conjunto de operaciones destinadas a transportar las materias primas o productos finalizados de un país de origen, que es lo que conocemos como los exportadores, a un país de destino, que son los que conocemos como importadores, quienes compran las mercancías. En donde estos se pueden utilizar ya sea para la fabricación en caso de materias primas o para comercialización en caso de producto terminado. También cabe mencionar que la logística internacional se refiere también a todo ese flujo de bienes que ya mencionamos, así como de servicios e información. Es un ir y venir de todo este tipo de información y detalles durante toda la operación. Entonces, adelante, por favor. Aquí ya me meto de lleno a lo que es la importancia. En resumen, una empresa para qué es creada? Para proveer bienes, para proveer servicios, para intercambiarlos, satisfacer necesidades de los clientes y a la vez pues generar, eh, mover la economía y generar ingresos para ellos, ¿no? Entonces, considerando eso, ¿cuál es la importancia en qué recae la logística internacional? Una de ellas es que es el medio por el cual o permite realizar el intercambio de los bienes comerciales. Aquí me gustaría aclarar que no solo se englobe la logística internacional a las empresas grandes y multinacionales,
También las pymes pueden hacer uso de esta herramienta. ¿Por qué? Porque les permite ingresar a nuevos mercados, ampliar su catálogo de clientes y por ende se va a ver se va a ver eso en las remuneraciones que obtengan, ¿no? Entonces, por eso a nivel México y en todos los países se sigue fomentando diferentes apoyos y herramientas para que las pymes se unan a esta parte de incurrir en el mercado internacional. Otra de las razones de por qué es importante es que sin una estrategia de distribución logística transfronteriza, pues no sería posible concretar efectivamente los intercambios de exportaciones e importaciones. Vamos de nuevo a que es la base, ¿no? Para que se mueva un producto. Y de nuevo es el medio por el cual se satisfacen las necesidades de los clientes. Yo recuerdo una frase, no me acuerdo dónde la escuché. Me gustó mucho porque te hace reflexionar en que la logística, todos los productos que están en nuestra vida tuvieron que pasar por un proceso de logística. Lo que compras de ropa, lo que compras de comida, incluso aunque sea local, no sé, la señora de las tortillas, pero compra la harina, esa harina tuvo un proceso de distribución, de que la trajeron de otro lugar. Entonces, si lo pensamos de ese modo, la logística está en todos los aspectos que nos rodean y los bienes y servicios que utilizamos. Entonces, por eso es importante y pues mantenernos dentro de la globalización y comunicación con otros mercados para seguir creciendo la economía. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre los objetivos de la logística internacional. Como les comento, es un mundo de información. Voy a tratar de ser lo más breve, pero sin dejar de lado el contexto y como todas las pequeñas partes independientes que intervienen en el proceso. Uno de los objetivos de la logística internacional es hacer un uso correcto de las herramientas que se enfoque en optimizar los recursos, tanto materiales, humanos, financieros y técnicos. ¿Esto para qué? Para que todos los movimientos que hagas pues sean como dice ahí, lo más óptimos posibles y también se ahorren costos. La logística internacional te obliga de cierta manera, y yo creo que en todos los aspectos hay un dicho que dice que no puedes controlar lo que no puedes medir, entonces tienes que medir cómo estás realizando tu operación, cómo se está desempeñando tu empresa para que puedas identificar riesgos, hay como dice reducción de costos o que puedas identificar qué procesos están de más y no te están aportando nada a tu empresa o a la economía. Además, para el tema de los tiempos de entrega. El objetivo de la logística internacional también se enfoca en mejorar la productividad y eficiencia de la cadena de suministros global. La cadena de suministros también es un tema muy grande. Esa abarca desde el punto de aprovisionamiento, que es en donde las empresas buscan y es el proceso de logística para obtener sus materias primas. Engloba la logística interna, que es todo ese proceso interno, vaya de la empresa, la producción, la preparación hasta la logística final, que es la de distribución. Como vemos, la logística internacional está involucrada más en la última parte de este proceso. También el objetivo es conseguir, como ya les mencionaba, dentro de la importancia, es una ventaja competitiva en el mercado. Y de nuevo, los objetivos principales es la satisfacción del cliente al entregar en tiempo y forma lo que se solicitó. Al final, como les decía, el fin, el fin de esto es mover los productos para satisfacer la demanda que hay de los clientes en los diferentes lugares del mundo. Siguiente, por favor. Ok, y ahora sí vamos de lleno. Aquí podemos ver una lista bastante grande. Traté de resumir los elementos que, como les digo, intervienen en el proceso. Voy a hablar superficialmente, cada uno pues va a llevar su profundidad. La intención de esta charla es poderles mostrar a quienes no conocen o quienes no tienen la idea de qué implica en la logística internacional y en las diferentes empresas, para que tengan una idea más o menos de todas las áreas que abarca y que hasta se pueden especializar o en una o en todas y va a haber diferentes perfiles. Empezamos aquí rapidito, los elementos importantes que hay que considerar, poniéndonos desde la perspectiva
como es en mi caso el puesto de coordinador de logística, qué tienes que considerar, qué tienes que pensar, qué tienes que tener en cuenta a la hora de la preparación para un envío. De inicio es la naturaleza y características de la mercancía, si es general, si es a granel, si es peligrosa, si necesita algún tipo de cuidado especial, etcétera. Estos detalles los vamos a ir viendo más adelante. También considerar el etiquetado, el empaque y embalaje, cómo es la maniobra y estiva, aunque no directamente estés tú como coordinador de logística haciendo maniobras o yendo a patio y cargando y todo, pero necesitas tener ese conocimiento, ya sea para guiar a las personas que lo están haciendo o para informar y a las demás partes como proveedores que se involucran en el proceso. Tú eres quien da las instrucciones de cómo deben de manejar la carga. También, pues obviamente, lo que ya sabemos es que implica el transporte. La logística internacional también tiene un área que se puede enfocar a control de inventarios. Hay especializaciones más profundas sobre eso. La distribución y almacenajes, como son servicios que ofrecen los operadores logísticos. También interviene en el proceso de aduana, todo lo que ya conocemos como parte del comercio exterior. Me gustaría aclarar que por mi perfil y las actividades que desempeño nos vamos a enfocar un poquito en lo que es el proceso de exportación. Veí que también tiene una charla más adelante de proceso de importación, entonces yo creo que ahí se puede complementar un poquito. Hablamos también sobre la documentación, las regulaciones, las restricciones, todo eso tienes que tener conocimientos porque eres al final quien interviene en los procesos y tú proporcionas esa información a los agentes aduanales, por ejemplo. Y también puede implicar el tema de la satisfacción del cliente. Esto no significa que sea ya cuadrado, que siempre tiene que ser así. Va a depender mucho del tipo de empresa, de las áreas, de la capacidad de la empresa. Mi empresa es chica, entonces digamos que si hacemos un poquito de todo, a lo mejor en una empresa más grande pues tiene un personal a cargo de todo lo que es producción, un personal a cargo de lo que es el empaque, esas diferentes áreas, ¿no? Hablando de maquilas y empresas, industrias mucho más grandes. Siguiente. Ok, empezamos con un breve contexto para ir entendiendo un poquito como de qué vamos a estar hablando. Aquí hablo un poco sobre los tipos de carga. Como les mencionaba, es conocer la mercancía. En tipos de carga se manejan tres generales, que es general, puede ser fraccionada, que se refiere a empaques sueltos o individuales, que cada uno son como que cajitas y así las van poniendo en los contenedores. O puede ser unitarizada, que es agrupada por tamaño, o que también se le conoce como paletizada. Es cuando ya englobas muchas cajitas, las metes en otra caja o armas la estiva de la tarima y todo lo emplayas y eso ahí estás unitarizando el producto. Como podemos ver en la foto de arriba, tenemos la carga a granel, que puede ser líquida o sólida. Algunos ejemplos son químicos, petróleo, gas, alimentos, sólidos, granos, minerales y otro tipo de químicos. Algo que recuerdo que nos decían es que si para identificar la carga a granel es que su empaque y su transporte viene siendo el mismo, como en el ejemplo que tenemos ahí en el barco. Puede ser un petróleo, puede ser otro tipo de líquido y está transportado en tubos. Entonces, eso es su empaque porque lo está cubriendo, pero a la vez es su transporte porque lo está llevando a donde debe de ir al transporte. Y tenemos las cargas que son especiales, ya sea peligrosas, perecederos o que tienen cualquier otro cuidado especial. Pueden ser tóxicos, químicos, flamables, incluso, no sé, productos hiperdimensionados que requieren ciertos cuidados especiales en el traslado. Siguiente, por favor. Pasamos un poco al tema de etiquetado, empaque y embalaje. Aquí, más que a profundizar en detalles, cómo es, qué se tiene que considerar, la sugerencia y lo que yo busco transmitirles es que nosotros o alguien como encargado de logística internacional tiene que estar informada sobre esto y conocer las diferentes normas, regulaciones. A veces en la empresa tú eres el experto en lo que es tu área, entonces tienes la responsabilidad de transmitir
a lo mejor a producción, a calidad que se debe de cumplir. También es responsabilidad de la empresa estar informada sobre todo eso, ¿no? Entonces, el correcto etiquetado, los cuidados, señalización es importante porque aseguras o buscas asegurar que se maneje correctamente tu carga para que después no tengas inconvenientes, no tengas problemas. Todo va a siempre terminar en gastos extra. Entonces, también buscamos apoyar a la empresa en ese aspecto. Aquí, como ven en la imagen de abajo, hay diferentes tipos de embalaje, como les decía, el primario, el secundario, el terciario. Ahí menciono que también es importante considerar las normas oficiales mexicanas, que ven todo este tipo de cosas, y aún así, no todo es perfecto, yo creo que ningún trabajo es perfecto, aunque cumplas a lo mejor con señalizaciones, etiquetado, como vemos en el ejemplo de allá. También dependemos bien o mal del manejo que le den los proveedores, porque nosotros pues no podemos ir acompañando la carga en todo el proceso logístico. Ahí como vemos sí había señalización de que es frágil y debe de permanecer de cierta forma y pues ahí no lo consideraron. ¿A qué se debe? Que el personal no esté capacitado, que simplemente no le dieron importancia, no se fijaron. Entonces son todos estos detallitos que hay que tener en cuenta. Hablando de mi experiencia en lo que respecta a mis actividades y mi empresa, yo sí estoy encargada de todo este tipo de cosas. No tanto de definir cómo se va a etiquetar, cómo se va a considerar, pero sí yo darle las instrucciones a los proveedores para que hagan un buen manejo de mi carga. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos lo que es maniobras y estiva. Estas, de nuevo, están focalizadas en parte a la protección de los productos, a optimizar acomodo y manejo de la carga. Por ejemplo, es mejor o más recomendable paletizadas o cargas unitarizadas porque no tienes que estar moviendo cajita por cajita, te apoyas de lo que son montacargas, patines, para poder mover más volumen y ahorrar tiempos también. Aquí, como les decía, va dentro de las instrucciones de manipulación que sí puedes poner. Por ejemplo, en nuestro caso, la mayoría de los pallets o tarimas que ponemos no se estivan porque una está configurada de botellas y otra de cajas con protecciones de cartón esquineros que le llaman, pero no tiene la capacidad para aguantar otra tarima encima porque se me aplastarían las botellas, se me aplastarían las cajas. Entonces, yo siempre tengo que estar dando esa instrucción. Y pues también tener en cuenta los costos de maniobras y cubicaje. Esto cuando está un poco relacionado cuando te metes con el transporte, tienes que tener en cuenta que cada movimiento, cada envío, pues va a requerir sus maniobras. Depende de los proveedores y cómo formules tu cadena logística, es quien te lo vaya a cobrar, pero obviamente cargarlo de tu almacén al transporte implica una maniobra, descargarlo del camión al almacén o al barco, etcétera, todo eso implica maniobras, entonces son cositas que debemos de tener en cuenta. Aquí como vemos, tenemos allá en la primera imagen una carga pues mal estivada, se puso una tarima encima donde se nota que no tenía la capacidad para aguantar el peso. Acá abajo es un ejemplo de las maniobras que les digo en puerto, que es cuando en la terminal se mueven los contenedores y se cargan al barco o a los diferentes patios. Y aquí es un poco relacionado con el cubicaje o acomodo dentro de los contenedores. Más adelante vamos a ver un tema de los contenedores. Se manejan dos medidas estándar que son las más comunes y ahí podemos de inicio ver la ventaja es que los pallets, y eso pues busca el mercado internacional, que sean de las mismas medidas, que no varíe de un país a otro porque eso sería un problema. Entonces, de inicio tenemos que en un contenedor de 20 pies le caben de 10 a 11 pallets, 10 estándar y 11 europeos. Y en un contenedor de 40 le caben 21 pallets estándar o 25 europallets. Como podemos ver en la imagen, va a depender del acomodo que se le dé. Esos son conocimientos que a lo mejor alguien de logística debería tener para complementar a las áreas que se encarguen de embarques, de las salidas, de los transportes. Siguiente, por favor. Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, voy muy rápido. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Claro.
Ahora vamos a lo que son los medios de transporte. Como les decía, muchos o lo coloquial es que la gente piensa, logística solo son medios de transporte. Y el motivo de esta charla es que veamos que hay muchas más actividades que engloba. Los medios de transporte, como ya sabemos, pues son los que ayudan a hacer el movimiento de los bienes. Se pueden englobar en tres grandes áreas que son el aéreo, el acuático y el terrestre. ¿Qué factores hay que considerar para decidir qué medio de transporte es el adecuado? Algunos de esos factores, en resumen, son ahí. De nuevo, son las características de la mercancía. Si son perecederos, por ejemplo, no puedes enviarlo en una caja que no tenga refrigeración porque se te pueden echar a perder, cosas de ese tipo, ¿no? El pollo, la carne, todo eso debe de ir refrigerado. Entonces, eso tienes que considerar para elegir tu medio de transporte. Obviamente, costos, rapidez, la ruta, la seguridad, la capacidad y la geografía. Si quieres enviar a Asia y es un volumen grande, pues no te quedan muchas opciones más que el marítimo, ¿no? Entonces, como ir considerando todos esos factores, las dimensiones, los pesos, los transbordos que va a ser el medio de transporte. También está lo que son multimodales, que es el uso de dos o más medios de transporte durante toda la cadena logística, que eso ayuda a complementar y puede o no ser aliado dependiendo los costos, los movimientos que hagas. Siguiente, por favor. Empezamos con el medio de carretera, pues todos lo conocemos, mayormente identificado con los camiones. Es de los más comunes para distancias cortas. Aquí una de las ventajas es que puede ser costo bajo, es accesible. De, ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de red de carreteras, no necesariamente que estén en buen estado, pero es posible, ¿no? Otra de las es accesible en el sentido de que es un camión que puede acceder más fácilmente a instalaciones de quien envía o de quien recibe comparado con un tren o pues obviamente un barco que no esté cerca del área, ¿no? En México se utiliza aproximadamente el 75% de las cargas por vía carretera. También es muy particular de entregas de tipo urgente o vaya, pues son lo que conocemos las paqueterías, ¿no? Las paqueterías, como sabemos, los movimientos se complementan con los aviones, que es lo más rápido, y la distribución en carretera cuando ya es el local. Aquí tenemos, puede ser ventaja, desventaja, es la capacidad que tiene cada camión. Un doble semirremolque en autopista, su máximo es de 66.5 toneladas. Entonces son cosas que hay que considerar porque si tu empresa va a mover producto y es mucho más, tienes que evaluar los costos y ver qué tanto te conviene. En caja seca, el límite caja seca son los camiones de caja larga de 53 pies. Hay de otras medidas. Esta es la más común, su límite son 30 toneladas y un camión unitario que es más chico, que son los que comúnmente pueden ver de las paqueterías, un tipo Tres Guerras, un tipo Paquete Express, manejan un límite de 7 toneladas aproximadamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, hay veces nosotros la operación la manejamos enviando a Manzanillo, a Puerto de Manzanillo por paqueterías, ya sea uso de camiones completos o si es una o dos tarimas, pues lo enviamos por paquetería. Que tengo que considerar que la paquetería tarda más tiempo en llegar. El camión, si yo lo contrato, como tienen servicios dedicados, sale de mi planta y se va directo a bodega donde tiene que entregar de 1 a 2 días. En cambio, paquetería tiene que hacer sus transbordos en las diferentes localidades de la misma paquetería para que lo vayan moviendo. Entonces, son esos aspectos que hay que considerar. De nuevo, las desventajas es la capacidad limitada y desafortunadamente en nuestro país y yo creo que en otros es la inseguridad. Hay ciertos destinos que, como ya hemos oído, pues puede ser peligroso, asaltan a los camioneros, roban, entonces también es un factor que se debe tener en cuenta. Siguiente, por favor. Pasamos con el medio de transporte ferroviario, que conocemos con el movimiento de carga en trenes. También vamos a hacer aquí breves. Las ventajas es que tiene mayor capacidad de volumen y peso. Lo vemos mayormente para cargas minerales o cosas grandes, voluminosas. Tiene un costo bajo medio
no enfrenta tantos problemas de tráfico y pues se puede usar o implementar para largas distancias. Conviene a empresas que a lo mejor tienen que manejar un gran volumen y la ventaja es que se puede, no sé, contratar el tren completo, lo llenas y va al mismo destino. Hay que considerar también los tiempos y las rutas, porque la red ferroviaria que aquí viene abajo en las desventajas es limitada, a lo mejor no va a llegar al lugar en que necesitas y deberás complementarlo con algún otro tipo de medio de transporte, ya sea camión o también pueden ser barcos, que como vemos, no sé si han visto en imágenes, hay vías en los puertos porque también les dan acceso a los trenes. Y dicen que tiene un poco poca flexibilidad en horarios. En lo personal no he trabajado con tren, entonces no sé muchos detalles, pero eso es lo básico. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el también muy conocido, el aéreo, las cargas que se mueven en avión. De sus ventajas y que yo creo que la mayoría podemos saber es que es rápido, es de los considerados más seguros, tiene variedad en rutas y ese tiende a tener exclusividad. ¿A qué nos referimos? Que considerando las desventajas que sus costos son elevados y no es apto para todo tipo de productos y la poca capacidad de volumen que tiene, es que conviene más para cierto tipo de mercancías. Por lo general son lujos, son urgencias, son mercancías de alto valor, por lo que implica en la seguridad o envíos especiales. También es lo que se manejan las paqueterías por la rapidez. Tiene poca capacidad comparada con el marítimo, obviamente, por los pesos, que todo medio de transporte está limitado, ¿no? Pero esta es la comparativa. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos el medio de transporte marítimo, que es de los más utilizados a nivel mundial por el traslado de cargas entre continentes. De las ventajas es la gran capacidad de carga de todo tipo, tiene una amplia variedad de contenedores. Es el único medio económico para transportar grandes volúmenes de mercancía entre puntos distantes geográficamente. Es lo que les decía, si vamos a enviar a China y son grandes volúmenes que no caben en una capacidad de avión, pues no nos queda más opción que un marítimo, ¿no? Y de las desventajas son los tiempos de entrega, retrasos por tráfico, revisiones, transbordos y documentaciones o trámites. Y no sé si lo han escuchado por la pandemia, todos los medios de transporte han sufrido. El marítimo ha tenido bastantes estragos. En lo personal, en las actividades que me tocan, hemos enfrentado muchos retrasos, mucho tráfico, los costos se han elevado bastante. De un mes a otro, un flete nos puede haber subido como $1,500 por lo mismo, por todos los retos y problemas y inconvenientes que se vinieron a causa de la pandemia. Siguiente, por favor. Aquí brevemente, como les decían, enfocado a las actividades que realizo, que es más en marítimo y de exportación, les hablo un poquito sobre los tipos de contenedores. Los más comunes en medidas son de 20 y 40 pies. Como pueden ver, ahí se manejan en carga general, térmico, tanque, a granel, contenedor, plataforma, especiales y ventilados. De especiales hay mucha variedad. Algo también importante a mencionar es que durante el proceso de exportación, consideras información relevante de lo que son los contenedores. La ISO 27716 es la que establece y especifica a qué se refieren todas las marcas que traen los contenedores. Imagínense todos los contenedores que se mueven a nivel mundial en todos los barcos, es una infinidad, entonces cada uno debe tener su seña particular. Siguiente, por favor. Aquí hay algunos ejemplos de los tipos de contenedores. El más típico para carga general es el dry van o caja seca. En todos los tipos puede haber 20, 40 y de otras medidas, pero no son tan comunes como de 30, de 10, 35. El open site, que pues es práctico para cuando la carga no cabe, normalmente las puertas se abren de este extremo, entonces cuando una carga es más grande, conviene más un open site. Se cierran, tienen puertas. También está el open top, como pueden ver es un ejemplo de para qué se usaría. Tenemos el refrigerado, el de acá abajo, tenemos los tanques, tenemos el bulk,
Imagínense para los movimientos a granel, granos, arroz, todo ese tipo de mercancías, tiene rendijas arriba y rendijas abajo, ya sea para el llenado cuando recolectan carga y para la descarga. Siguiente, por favor. También tenemos los flat rack, como podemos ver en un ejemplo de en qué caso se utilizaría para mercancías voluminosas, lo que son las plataformas también. Aquí este es un ejemplo de especial. Como pueden ver, tiene como cortinas y el ventilado, que tiene como si fueran persianas o para que fluya el aire. Depende de, todo esto se adecua dependiendo a tu mercancía, por eso es importante conocerla. Siguiente, por favor. En resumen, aquí tenemos una comparativa de los medios de transporte. El más bajo en rapidez es el marítimo. De ahí le sigue el ferrocarril, el carretero y por último el aéreo. En capacidad, de los más bajos es el aéreo y el carretero. De ahí le sigue el ferrocarril y por último el que tiene mayor capacidad es el marítimo. En seguridad, en los medios está carretero y multimodal cuando haces uso de varios transportes. Tenemos en igual de alto en seguridad a ferrocarril y marítimo. Y por último, costos, el más bajo es carretera marítimo. Esto es una infografía un poco vieja, yo creo que no está considerando los altos costos que se han propiciado por la pandemia. Tenemos aquí el ferrocarril en medio y en costo muy elevado el aéreo, por lo que les comentaba y que solo es exclusivo para ciertos mercados que obviamente pueden pagarlo. Siguiente, por favor. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, queja, comentario, sugerencia? Ok. Lo que les comentaba de los otros elementos que ve la logística internacional está relacionado a inventarios, almacenajes y distribución. Hay todo un área especializada y si ustedes se ponen a investigar y leer, hay diferentes entidades y actividades que se realizan. De las más comunes son los operadores logísticos y yo podría decir o freight forwarders, que he leído y he sabido que algunos lo manejan como separado y he visto también ideas de que vienen terminando siendo lo mismo. Entonces, a mi experiencia y lo que me ha tocado contratar y ver en el mercado, puedo decir que son muy similares. ¿Qué hacen? Es un proveedor que asume la responsabilidad de gestionar una o varias tareas de la cadena de suministro de una empresa. Algunas de esas actividades pueden ser almacenamiento de mercancías, gestión de inventario, el transporte y distribución, envíos de carga. FTL significa Full Truck Load, que es un camión completo. Y LTL se refiere a Less Truck Load, significa que es menos de la carga máxima que puede tener la capacidad del camión. Actividades como picking y packing, esto hace referencia a las empresas, yo me imagino un Amazon, por ejemplo, que tienen almacenes enormes, racks de mercancías de diferentes tipos, entonces llega tu pedido y hay un personal especificado para picking que va en base a tu pedido, busca el producto y lo lleva a la otra área que va a hacer el packing para que ya lo preparen y lo despachen. Tenemos envío y recepción de mercancías y despacho aduanal puede ser que ofrecido por ellos mismos o subcontratados. De nuevo, estas son actividades no exclusivas, pueden variar, puede ser una sí, pueden ser todas. Esos son los tipos de servicios que ofrecen. Siguiente, por favor. Sí, eso. Ok, continuamos con cuáles tipos de operadores logísticos hay. No sé si los han escuchado. Ya hay una gran variedad. Los 1PL, PL significa Party Logistics.
Entonces es First Party Logistics, Second Party Logistics, etcétera. El First Party Logistics en realidad no es un tercero, termina siendo la propia empresa que se encarga de gestionar su propia logística, porque a lo mejor es pequeña, porque a lo mejor tiene la forma de ser autónoma y mover su mercancía directamente sin subcontratación. Tenemos los Second Party Logistics, que son empresas que proveen almacenamiento y transporte de mercancías, pero no asumen total responsabilidad. O sea, siguen dependiendo mucho de lo que decida el cliente quien contrata el servicio. Tenemos los Third Party Logistics, que son bodegas, son proveedores que tienen bodegas y flotas propias y gestionan los recursos. Ahí ya se les delega más responsabilidad a ellos y la empresa que produce o comercializa solo se dedica a ese ramo. Las ventajas de estos tipos de operadores logísticos es que pueden generar una ventaja competitiva porque dicen, tu empresa, dedícate a lo que mejor sabes hacer, tu producto, tu fabricación y contrata a alguien que se dedique a lo que mejor sabe hacer, que es la logística, que son los almacenamientos, que son los inventarios. Entonces, ese tipo de proveedores están para eso, para complementar las deficiencias que puede tener una empresa, sea chica, mediana, grande. Los Fourth Party Logistics gestionan ya toda la cadena de suministros de una empresa, desde la planificación, coordinación, consultoría, supervisión. Están dentro de todo lo que es la cadena logística que les mencionaba hace un momento, no solo la logística final de distribución. Sin embargo, dice que ellos son más, digamos, teóricos, operativos no son, entonces ellos subcontratan a los third party logistics y ya hacen las tareas físicas de contratar el transporte, de moverlo, etcétera. Y los fifth party logistics tienen la capacidad de gestionar múltiples cadenas de suministro a nivel global, pues estamos hablando que son los que ya engloban muchas más actividades de diferentes empresas. Siguiente, por favor. Ya me lo terminamos, no se me desesperen. Por último, bueno, no último, pero sí de los puntos finales, tenemos el proceso aduanal y de regulaciones. De nuevo les digo, dependiendo la empresa, el ramo, la estructura, puede que un coordinador logístico se encargue de eso o puede que no. La mayoría que conozco de maquilas, por ejemplo, tienen su área específica de import-export, analistas de importación, analistas de exportación. Entonces, digamos que son personas que se refieren solo a eso, a documentación, a la parte de despachos. En mi caso, sí me toca hacer un poquito de eso. Me apoyo bastante de lo que son los agentes aduanales, entonces trabajo en conjunto. Al final, pues no termino haciendo el proceso directo con aduana, con el SAT. Ellos realizan el pedimento, yo solo lo reviso, ellos hacen los pagos al SAT y todo eso, yo solo lo reviso, pero estamos de la mano. Y por eso es importante tener esos conocimientos, obviamente. ¿Qué cosas hay que considerar dentro de la logística internacional y estos procesos? Obviamente, la base que es la clasificación arancelaria, de nuevo, seguir conociendo nuestra mercancía, saber cómo se va a clasificar, porque vamos a mercados internacionales, entonces sabemos que esa es la unidad por igual que se maneja en todos los países, que por ende te va a determinar qué contribuciones, qué regulaciones y restricciones no arancelarias, a qué permisos tienes que aplicar, qué normas tienes que cumplir, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, de nuevo, como también intervengo en este tipo de actividades, es necesario tener un poco, al menos, de ese conocimiento para ir guiando y coordinando lo que es todo el proceso. Aquí de nuevo vemos el cumplimiento con las normas internacionales, como ya mencionábamos, pueden ser tanto las de etiquetado como de todo el resto que hay de las normas. También de las normas mexicanas, es importante los contratos compra-venta y la determinación de los Incoterms. ¿Por qué? Porque estos también definen las responsabilidades, los costos, los riesgos de cada parte. No sé si recuerdan un poquito los Incoterms, pero a eso se dedican. Influye también el precio, en el precio de la mercancía. Y por último, hay una variedad de documentación que se puede procesar dependiendo del producto, dependiendo la operación, etcétera. Aquí les enlisto los más básicos. La mayoría, bueno, en su totalidad yo los manejo todos. Es el packing list, lista de empaque. Es responsabilidad del embarcador o exportador
proporcionar ese documento. Ahí declaras toda la información de la mercancía. Tiene que ser lo más específica posible para evitar problemas y retrasos en el trámite aduanal, para que la autoridad pues no tenga problema y no tenga pretextos de ponerte trabas de, no dice esto, no sé qué lote. Pues de preferencia, y es de suma importancia, poner la información correctamente. El Shipping Instructions es lo mismo, puede llevar información de la carga en específico, pero está más enfocada a las instrucciones de cómo se va a embarcar la carga, desde cómo la vas a sacar, cómo va a ir en el barco, en el camión. Esas son las instrucciones para en general. Se usa mucho cuando tú vas a hacer una reserva para un barco que se llama booking. Te piden esa información porque a la vez se declara en BL. Entonces, de nuevo, es sumamente importante que toda esa información se declare correctamente. La Commercial Invoice, que es importante también para el proceso, y fichas técnicas, certificados de calidad. MSDS es Material Data Sheet, Material Safety Data Sheet es hojas de seguridad. Se refieren a el manejo que debe tener la carga. Cuando es flamable, pues es obligatorio en todos los casos, casi en todos los casos es obligatorio, pero en los que son tóxicos, flamables, que necesitan cuidados especiales, es muy importante no omitir este documento. Certificados de origen y certificados de seguros según aplique. Y carta aporte que se usa para el traslado terrestre, puede ser BL, Seaway Bill para marítimos y Airway Bill para aéreo. De nuevo, no me meto en detalles porque pues cada uno requiere su análisis, su vaciado de información, pero para darles un poco de contexto de lo que hay que considerar en esta parte del proceso aduanal. Siguiente, por favor. Aquí, por último, no sé si se puede hacer un poquito más grande, porfa. Bueno, está bien así entonces. Es la parte del proceso logístico de exportación. Eh, de nuevo puede variar. Esto es un ejemplo y varía de la estructura que tenga la empresa. Aquí está considerando desde la preparación previa dentro de la propia empresa, que es la inspección, revisión de calidad, el empaque, el etiquetado, todo lo que ya hemos venido hablando. La orden de envío en el punto 3, llenar y sellar contenedores, acordar transferencia intermodal. Este ejemplo está utilizando transporte intermodal, va a utilizar varios transportes. La transferencia de los bienes al punto de carga, aquí cuando ya llega a puerto. El despacho de aduanas, documentación, todo lo que ya hemos venido platicando. El pago de cualquier cargo, entrega de documentos a la naviera, ejemplo marítimo. Envío de la carta aporte al comprador y la mercancía sale del puerto. Es de manera muy general, algunas de las actividades que están involucradas en el proceso logístico y de exportación. Siguiente, por favor. Y por otro lado tenemos un ejemplo del proceso logístico internacional. Aquí vemos la imagen anterior solo refleja esta parte hasta aquí, que es cuando sale de puerto. Interviene el exportador, interviene aduanas, interviene puerto. Dependiendo la operación, el embarcador puede enviar a almacenes, de ahí un operador logístico se encarga de su carga. Puede variar mucho el proceso. Tenemos el transporte principal, que es el internacional, y la llegada muy similar a lo que es a puerto, el proceso de aduanas de importación y su de entrega al importador que hizo la compra. Todo esto se ve obviamente reflejado y lo guían un poco los Incoterms, que es muy común ver esta imagen donde te va diciendo en qué punto va cambiando el costo, la responsabilidad de qué pasa del exportador al importador, todos los requerimientos necesarios. Siguiente, por favor. Bueno, no sé si aquí tengan una pregunta de lo que ya hemos platicado.
De nuevo, es muy general. Si profundizo, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿No tenían duda? ¿No? Aquí les voy a platicar también rapidito sobre cómo es la logística que hacemos en nuestra empresa. Les comentaba que mis actividades empiezan desde la recepción de la orden de compra. Pasamos al proceso interno de la orden de compra. Aquí yo me encargo de detonar internamente con todo el equipo de la empresa para su preparación. Esto que implica hablar con producción, saber si tienen el material listo, si tiene que pasar un proceso de producción, cuánto tiempo va a tomar, con calidad, lo tienen que liberar, lo tienen que inspeccionar por el tipo de material que es fertilizante orgánico, pasa por un proceso de análisis de laboratorio, entonces eso lleva tiempo. Toda esa parte es la planeación y preparación. ¿Para qué llegar al tercer punto? Con esa información, esa planeación que se hace, también se considera lo que el cliente dice, la necesito para tal fecha. A veces puede ser muy acertada, a veces no. Esto va a depender muchísimo de los tiempos de entrega que también tenga el transporte. Llegamos a determinar fechas, determinar cuándo yo voy a tener el producto listo. A partir de ahí, que yo sé en qué fecha lo voy a tener listo, me pongo a trabajar en cotizaciones con proveedores, me pongo a revisar disponibilidad de unidades, de barcos, de camiones, según sea el caso, camiones para Estados Unidos y Canadá, y se procede a hacer la reserva. Mayormente se conoce como booking para el ámbito marítimo. Puede ser directamente con la naviera. Normalmente utilizamos Hapag o MSC y también tenemos contactos con otros proveedores o freight forwarders que nos ayudan a cotizar ese tipo de traslados internacionales. De ahí pasamos a el plan de envío y de documentos. Ya se llega a la fecha en la que vamos a sacar el producto, trabajamos en todos los documentos. Yo me encargo de recopilar toda la información de las diferentes áreas que necesito plasmar en los documentos. Por eso les digo la importancia de la documentación, qué calidad me pase, cuáles son los lotes, cuáles son las fechas de caducidad, qué producción diga cuáles son los volúmenes que estamos manejando, que la presentación sea correcta, cuántas tarimas son, todo este tipo de información. Yo lo recopilo para declararlo en packing list y hacer el resto de los documentos. El día de la salida, pues se coordina el envío. Previamente se debió, como les decía, haber agendado las unidades que vayan a recolectar a planta. Para los envíos marítimos, nosotros ahorita solo manejamos todo por Manzanillo. Entonces, programo unidades, carros completos, camión completo con paquetería para que me recolecte en planta y me entregue en puerto. Y de ahí ya trabajamos con el proveedor para el agente aduanal y el proveedor del flete marítimo. Y, perdón, la agenda de los camiones americanos. Cruzamos por Nogales, entonces hay camiones que me hacen el trayecto nuestra planta está en Echojoa, de Echojoa a Nogales, Arizona, hace cruce, ahí lo dejamos en una bodega del mismo proveedor de camión y ellos me apoyan a hacer la contratación del transporte americano, que ya es quien llega a bodega de Arizona y se lo lleva al destino. En destinos, ahorita estamos manejando por lo pronto Cairo en Georgia, Fresno, California, Clackamas, Oregon y, y no recuerdo cuál otro. Y tenemos otros destinos a Canadá. De ahí seguimos ya trabajando con el proceso de exportación, la mayoría por vía correo. Nos ponemos de acuerdo con el agente aduanal, le proporcionamos todos los documentos necesarios y hacemos un seguimiento hasta la entrega final. En mi caso también me encargo de mandar una encuesta de satisfacción al final de la entrega al cliente para que nos evalúe todo el proceso de atención que le dimos. En resumidas cuentas, es el proceso que ahorita venimos manejando. No sé si tienen alguna pregunta, duda. ¿No? ¿No? Ok, bueno, seguimos, por favor.
Aquí nomás para compartirles un poco de lo que ha sido mi experiencia y los retos que hemos enfrentado en el área de logística en estos últimos años de pandemia. Es muy común de los retos a los que te puedes enfrentar es la disponibilidad de unidades, de camiones. La mayoría es para el tema de americanos. Cuando el mercado se está moviendo, mueven mucha legumbres, frutas, por el área de Nogales. A veces se sube la demanda por eso, entonces no hay tanta disponibilidad de camiones. Tenemos que jugar con los tiempos para el cruce y organizarnos bien. Por eso es importante una planeación bastante organizada y correcta o lo más acertada posible. También podemos llegar a enfrentar tardanzas en respuestas de parte de los proveedores, freight forwarders, esto más que nada refiriéndonos a cotizaciones. Entonces son factores que tienes que considerar porque tienes que trabajar con mayor anticipación para que a la hora que llega la fecha en la que tienes que sacar el producto, tú ya cuentes con la información, con la reserva, con todo listo para poder sacar el producto. Estos últimos 2 años, pues obviamente se han visto mucho más incrementos en los costos. Como les decía, ejemplo del marítimo, no es lo ideal en la mayoría de las empresas de estar cotizando por operación, pero como ahorita los fletes se están moviendo muchísimo, les comento ese caso de China que de un mes a otro nos subió casi el doble el flete. Entonces, desgraciadamente no hay para dónde hacernos, no hay mucho para dónde hacer porque al final se tiene que hacer el envío y cumplir lo que está pidiendo el cliente, pero obviamente eso repercute en la empresa, en los costos y todo el tema de la planeación. Lo que se les está pidiendo a los clientes es que ellos también prevean y planifiquen con mayor anticipación, considerando todos estos inconvenientes para que no les afecte tanto. Más que nada en el tema de retrasos. Los retrasos en marítimo pueden ser por diferentes causas, mayormente a inicios de pandemia por falta de espacio y falta de contenedores. No sé si han escuchado que se empezó a oír en este ámbito la crisis de los contenedores. Literal, no había contenedores por diferentes factores, porque a lo mejor la mayoría se quedó en un puerto, pero el puerto entró en encierro por la pandemia, no había quien los moviera, entonces esos contenedores no regresaban. A eso se refiere con la escasez de contenedores o la falta de espacios, que el barco ya no tiene espacios, a lo mejor sí hay contenedor, pero el barco ya viene lleno y me tocó casos en los que hay, por ejemplo, traigo la nota de un caso de Brasil. Lo sacamos de planta desde el 14 de diciembre. Su fecha programada de salida de puerto era el 29 de diciembre y el barco que viene a recoger mi carga para seguir la ruta estaba atorado en Long Beach, que pues ha sufrido bastantes retrasos por el tema de la pandemia y congestionamiento. El caso es que al final mi carga terminó saliendo hasta el 13 de febrero. Aún así, cuando el barco ya se acercó, o sea, tuvimos que esperar, esto genera costos de maniobras, costos de almacenajes, porque ya se tenía todo preparado y tuvimos que bajar el contenedor, dejarlo en piso hasta que el barco llegara. Entonces, cuando llega la fecha de que llegue el barco, me dicen, ya no tiene espacio y tu contenedor se va a rolar al siguiente buque. O sea, aún así que me hicieron esperar de ese barco, no me lo subieron y me hicieron esperar a otro barco que fue el que terminó saliendo en el 13 de febrero. Y aún así, cuando la ruta a Brasil es bastante corta, es como de 10 días, terminó llegando el 7 de marzo. Entonces hubo retrasos, todo este tipo de retos son los que pues un encargado de logística se enfrenta. ¿Qué tienes que hacer? Saber manejarlo, saber comunicar, saber cómo decirle, informarle al cliente, estar al pendiente y pues estar ahí, al que no puedes controlarlo porque pues no eres la naviera, no eres quien maneja el barco, pero sí saber cómo manejar lo que está bajo tu control. Otros de los retos a los que nos podemos enfrentar son fallas en sistemas de aduanas o navieras para emitir documentación. Ha pasado que pues se cae el sistema o en el SAT o en aduana o no pueden no pueden modular pedimento o no da firma o que la naviera tarda en emitirte. La naviera cuando tú
subes la información del Shipping Instructions, la carta de instrucciones, te emiten el BL, tú lo tienes que revisar, este debe de quedar aprobado previo a que se vaya el barco. Entonces, cuando hay retrasos en eso, andas corriendo con la información porque a lo mejor trae errores y los tienes que corregir antes de que se vaya el barco porque si no te genera costos. También puede ser el caso de inspecciones. Este año, lo que va del año, ha sido de bastantes retos. Este caso de India se fue con un apoyo de un freight forwarder utilizando la naviera MSC. Y pues el proceso de exportación, tú tienes que cumplir con unos cierres con naviera, que es el cierre documental, que tú proporciones toda la información correcta y completa. Está el cierre de BGM, que es un pesaje que se le hace final ya al contenedor cargado. Normalmente nosotros hacemos ajustes en los pesos según lo que refleja la báscula. Y por último tenemos el cierre en que el contenedor tiene que ser ingresado a terminal porque digamos cierran la puerta y si no cumpliste con ese deadline ya no te van a subir al barco. Tú tienes que hacer ese cierre para tipo que te pongan en un patio de espera, una terminal, para cuando llegue el barco que te suban. Entonces, en todo ese proceso, naviera, cuando haces la documentación, naviera te comparte los números de contenedores y los números de sello, que son los candados fiscales que se ponen para cerrar el contenedor. Eso todo va declarado en pedimento, en BL, toda esa información es importante. Cuando el contenedor llega a destino en India, en Navacheva, nos avisa el cliente que uno de los contenedores llegó con un sello que no coincide con lo que dice el BL. Entonces, la verdad es la primera vez que me pasa una situación así, nadie sabía nada, es ponerte a investigar, ponerte a averiguar, preguntar a la naviera, preguntar al freight forwarder, preguntar al cliente. No sabíamos qué había pasado porque no había notificación de que el contenedor hubiera sufrido una inspección en algún puerto. Normalmente, dependiendo la ruta, los barcos llegan y hacen transbordos. Por ejemplo, el barco que se lo llevó de Manzanillo llega, no recuerdo, un puerto de parte de la ruta, baja en mi contenedor, ese barco se va hacia otra ruta y llega otro que me recoge la carga y sigue para donde va mi ruta al destino final. Entonces, no había notificación de que hubieran hecho inspección, teníamos que esperar. El cliente estaba desesperado porque esa carga tuvo retrasos desde el día 1 que lo programamos. Yo creo que de normalmente una planificación que lleve como un mes y medio de entrega, llevó casi 3 meses de entrega. Entonces, obviamente el cliente ya estaba desesperado y diciendo que estaba perdiendo ventas porque no tenía producto. Entonces, pues fue un proceso de investigación. Al final, al parecer, hubo una inspección en uno de los puertos en Hamburg y no sabemos por qué, nadie notificó. Al final se tuvo que hacer el cambio en BL, que también tiene costo, para que el importador pudiera reclamar la carga. Entonces, un ejemplo, ¿no? De los múltiples problemas a los que te puedes enfrentar, fallas humanas, fallas del sistema, diferentes factores que intervienen, ¿no? Y por último, pues la novedad y no muy agradable es el tema de la guerra con Ucrania y Rusia. Cuando recién se desató, yo ya tenía un contenedor en camino. Fue cuando empezaron a cerrar puertos, a cerrar espacio aéreo, a cerrar todo. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Tu carga se tiene que redireccionar. Es hablar con el cliente, saber qué les conviene porque el cliente estaba en Ucrania, saber si iban a poder reclamar la carga, si estaban seguros, todo ese tipo de aspectos que uno nunca se imagina, ¿no? Nadie se imaginó que íbamos a vivir una pandemia, nadie se imaginó cómo íbamos a realizar nuestras actividades y ahora menos estas personas vivir una guerra, ¿no? Entonces, ¿qué implicó? Comunicaciones con la naviera para hacer cambio de puerto. Al final me lo terminaron mandando a un puerto en Lituania que se acomodó a las necesidades que tenía el cliente. Me dijo, la puedo recibir por este puerto y así fue como lo redireccionamos. Obviamente tardó mucho más en llegar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Elementos, factores que afectan la operación.
Hasta aquí, ¿algún comentario, duda? Ya me lo terminamos. Pues en general, esto es como el contenido principal de la charla. Como les decía, lo que busco es transmitirles un poco la idea global de lo que es la logística internacional. Hay muchos detalles que no revisamos porque pues son más técnicos y va a llevar más tiempo, pero ahorita espero que les haya logrado dar esa idea, que tengan en consideración todos los factores y elementos que implican. No sé quiénes son aquí de comercio internacional. Todos, ok. Entonces, igual, no sé, también el objetivo de esta charla es darles a conocer y motivarlos a que hay diferentes áreas en las que se pueden desempeñar, hablando de en qué buscan especializarse. Esto obviamente es solo de la parte de logística, pero ya sabemos que hay marketing, hay finanzas, hay de todo tipo, entonces espero haberles al menos puesto la cosquillita de algún tema que les haya llamado la atención para que se echen un clavado a investigar, a profundizar más en el tema. En lo que les pueda ayudar también estoy ahí a la orden. Seguimos aprendiendo y aquí quiero hablar un poquito para finalizar, refiriéndonos a lo que es el perfil logístico y las competencias que hay que tener en este ámbito que tengo y he desarrollado y que invito y comparto a que ustedes sean competencias y habilidades que consideren. Si no las tienes, pues que a lo mejor trabajes en ellas porque pues son necesarias hasta cierto punto en este ámbito y en general, ¿no? En el ámbito empresarial. Una actitud proactiva, una actitud que no, que esté pasiva, que si no te dicen no te mueves, que si no te dan la instrucción no averiguas, que si no sabes no preguntas, eso la verdad no te lleva a nada bueno, no te lleva lejos. Una actitud proactiva sería de mis consejos, tener y desarrollar una capacidad de análisis. Como les comento, yo sigo en proceso todavía de crecimiento y de aprender. Pensamiento analítico y de riesgos. ¿Para qué sirve todo eso? Pues como les comento, todas las actividades que hay que realizar, pues hay que estar analizando las situaciones, hay que estar midiendo los procesos y entonces es importante esa competencia. De lo que más me gustaría resaltar es la comunicación asertiva, clara, transparente y específica. En lo personal y profesional soy muy dada a que la comunicación es muy importante y más en este ámbito, porque de nuevo, la información que plasmes en documentos, las instrucciones que des a los diferentes entidades que intervengan en la operación, pues tiene que ser concisa, tiene que ser clara. ¿Por qué? Porque te puede generar costos, te puede generar daños en mercancía, te puede generar problemas. No sé, un ejemplo, con un proveedor se malentendió, yo le pedía una entrega a Puerto de Navacheva con arrastre a un puerto interno de Dashrat. Se malentendió en tema de términos y ellos de inicio consideraron la operación solo a Navacheva. Entonces, en la operación te das cuenta que no va a llegar a donde el cliente te lo está pidiendo y pues es todo ese caso de trabajo extra que no se hizo desde un inicio para prevenir eso, ¿no? Entonces, por eso la comunicación, súper importante. De mis consideraciones también es la curiosidad. En lo personal soy muy curiosa en muchos aspectos y eso me ha llevado al menos a ir aprendiendo más, a ir averiguando, ir investigando, que no te quedes con dudas, menos si respecta a tu trabajo, a las actividades que tienes que desempeñar, que no te dé pena. Tener capacidad de negociación cuando tienes trato, pues obviamente con proveedores para conseguir mejores tarifas, para conseguir mejor trato, espacios y tener competencias de planeación, organización y atención a los detalles. Atención a los detalles más enfocado ¿o por qué lo menciono? Por todo el tema de documentación y de revisión que tienes que hacer. Revisas los documentos, que los mandes bien, revisas el BL que te llega de naviera, que esté todo bien. Entonces, como que tener buen ojo para detectar ese tipo de errores, que a veces va a ser errores tuyos y a veces va a ser errores de otras personas. Y lo importante, sin echar culpas, es más que nada resolverlos. Siguiente, por favor.
De las recomendaciones y un poquito de lo que veo que pueden buscar las empresas que les comparto para que les sirva, es que buscan profesionistas responsables, que aprendan rápido, que propongan soluciones, ideas nuevas, con capacidad de adaptación y de trabajar en equipo. Esto no sé si les suene, si a lo mejor los maestros se los han dicho, se los han comentado. Más en este ambiente que les digo, la logística y los mercados son muy cambiantes, o sea, lo que viste y aprendiste el año pasado te va a complementar, pero ya no es necesariamente como se va a hacer el siguiente año, ¿no? Entonces, es importante tener esa capacidad de adaptación a los retos. Ahorita también el tema de la pandemia, pues es un claro ejemplo, ¿no? De que todos tuvimos que sacar a flote esa capacidad para adaptarnos a actividades y formas nuevas de hacer las cosas a las que no estábamos acostumbrados. De mis recomendaciones es, y más de importante en comercio internacional, el mantenernos actualizados y complementar siempre nuestros conocimientos, como les digo, seguir investigando, seguir leyendo, seguir buscando información. Como sabemos, las leyes, las normas, todo va cambiando, entonces hay que ir evolucionando conforme nuestro entorno. De mis recomendaciones también es aprovechar las prácticas profesionales y oportunidades que brinda la universidad, como son los intercambios. Ahorita no sé cómo está el tema por pandemia, pero si tienen la oportunidad, se da y no pone en riesgo su salud, yo los invito a que lo hagan. Es una experiencia muy padre. Yo me fui de intercambio y te ayuda mucho a conocer nuevas culturas, a abrir la mente, a tener nuevas ideas. Entonces lo recomiendo bastante, creces como persona y creces profesionalmente. Otro importante que yo creo que lo han oído bastante y no deja de ser importante es aprender inglés, mínimo inglés, porque sabemos que es el idioma que se maneja en todos los negocios y si hay oportunidad de aprender otro, pues adelante, ¿no? Pero practicarlo y no tener miedo. Eh, no tener miedo a que suene mal, a que esté mal dicho. La importancia es practicarlo, por la práctica hacia el maestro y mientras logres comunicar la idea, créanme que ya lo he visto en los negocios, no es tan rígido como de, lo dijiste mal, está mal en gramática. Si al final compartiste la idea, que es el objetivo, es, se entiende, pues lo logras, eso no es limitante, pero la importancia es aprenderlo y practicarlo. Y por último, los invito a investigar y descubrir qué área les gusta más de la carrera, en qué les gusta especializarse, no sé en qué semestres estén, pero como pueden ver, hay un abanico bastante grande de opciones. Será cuestión de que vayan investigando. Veo que las prácticas profesionales pueden ser una oportunidad para eso, para probar, a lo mejor una de un tipo, otra de otro tema, pero así vas dándote cuenta y descubriendo qué es lo que más te gusta. Siguiente, por favor. Y para cerrar, les comparto un pensamiento que es nunca pierdas el deseo de aprender algo nuevo. No hay pregunta tonta y nadie nació siendo experto. Cualquier persona que veas en corporativos, empresas grandes, eh, no sé, personalidades que tienen un conocimiento, wow, todos empezamos desde cero. Entonces, ¿qué nos hace llegar a lo mejor hasta ese punto? Es seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir creciendo personal y profesionalmente. Ese es mi consejo y recomendación. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer a la expositora? Con todo gusto. Los que están aquí o los que están en línea pueden activar su micrófono o pueden textearlo y ahorita lo leemos. Mari, Ana, me dijo que sí. ¿No? Bueno, yo sí tengo una pregunta y es precisamente con lo que comentabas ahorita de los retos a los que te has enfrentado. Eh, en cuanto esta parte de la escasez de los contenedores que tú mencionabas, a ustedes,
¿en qué parte les ha afectado más? O sea, estamos sí hablando de la logística, sí esto, pero en términos, ¿no les ha llevado, por ejemplo, no sé, a cancelación o a casi cancelación de algún pedido o algo así? Sí, la mayoría y pues porque a lo mejor el producto sí es necesario, simplemente afecta obviamente la satisfacción del cliente y retrasos. Son pocos los casos, yo creo que uno o dos que ha cancelado pedido por tiempos, pero la mayoría no. Pero sí es una eventualidad que puede pasar. O sea, nada nos garantiza que el cliente no se va a cansar y va a buscar otra opción. Entonces, sí ha pasado y pues obviamente repercute en gastos y costos para todas las partes. Pérdida del cliente en ventas y pérdida de nosotros en ganancias también. Sí, algo importante que se me olvidó mencionar es que a lo mejor puede ser ventaja, en mi caso en particular de nuestra empresa, es que surtimos a empresas hermanas. Entonces, digamos, y también por el tipo de producto que a lo mejor no hay como mucha variedad y a lo mejor en otros países, eso no nos ha afectado como a definitivamente terminar una relación comercial. Es más como se aguantan hasta cierto punto, que eso es lo que está pasando ahorita. Pero sí, obviamente puso su queja, obviamente presión, esa queja y todo llegó hasta corporativo, o sea, todo el mundo en toda la empresa estaba enterado, todos presionando. Afectó por ese lado, pero no al nivel de cortar una relación comercial. Como les digo, puede estar influenciado por el tipo de operaciones que manejamos, que son entre empresas hermanas, más que nada. Por eso les digo que todo depende mucho del tipo de empresa, el tipo de operación, el tipo de mercancías. Yo sé que si se van con alguien de una maquila, la historia de la logística va a ser totalmente diferente a la que yo les conté ahorita, en detalles, ¿no? Lo básico de los procesos que hay que seguir, pues sí es la base. Muchas gracias a todos por su tiempo y espero que este poquito de información que les compartí les sea de valor y más que nada les inculque esa cosquillita de investigar y profundizar en el tema que más les haya gustado. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, hacer el esfuerzo. A los que están también en línea, les agradecemos su puntual asistencia y nuevamente me gustó la frase matona que puso ahorita Samantha, que siempre la hemos compartido. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, dirían por ahí. Y bueno, a manera de protocolo y a manera emblemática, pues, siempre ha sido un honor y un placer para nosotros recibir, así como esperamos en lo futuro recibir a uno de ustedes como expositor, o sea, Samantha, y le vamos a hacer entrega de una pequeña constancia, que simbólicamente dice la Universidad Estatal de Sonora, otorga la presente constancia a la licenciada Samantha Patricia Hernández Gastelum por haber impartido la conferencia La Logística Internacional para la Competitividad de las Empresas, dentro del marco de la Semana Académica 2022 del Programa Educativo de Licenciado en Comercio Internacional. Firma el ingeniero Miguel Ángel Salomón Montiel, director de la universidad, y la maestra Yaney Elena Valenzuela Gerardo, jefa de carrera de licenciados en Comercio Internacional, Ingeniería en Software, y otras tantas carreras que vienen por aquí. Entonces, agradecemos mucho, Samantha.
No, reconocimiento. Para la evidencia.